Muy buenos días, gente de YouTube. Mi nombre es Diarlin Beato, Y el mío es Leandro Abel. con nuestro compañero. Y hoy vamos a presentar un video sobre el sonido. Veamos. El sonido. El sonido no es más que una onda longitudinal que se propaga en un medio material. Es también una forma de energía que se propaga mediante vibraciones. El medio material por donde se propaga el sonido actúa como transmisor de las vibraciones, es decir, es la materia que hace posible el viaje de dicha vibración. Cuando hablamos de sonido nos referimos a la propagación de las ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. Dichas ondas pueden o no ser percibidas por los seres vivos, de acuerdo a las características de las ondas transmitidas y a la afectación que sobre ellas ejerce el medio por el cual se transmite. El sonido no es un objeto que se mueve por el aire, sino una sensación creada por el cerebro al percibir ligeras vibraciones. Estas sensaciones son percibidas por el órgano de la escucha. De ahí, el nervio auditivo envía vibraciones al cerebro por medio de pequeñas señales eléctricas, y eso es lo que llamamos como sonido. Para que estas sensaciones lleguen al oído y sean perceptibles por el mismo, necesitamos los siguientes elementos. Productor del sonido. Es él o los cuerpos que generan las vibraciones mediante el choque de partículas. El medio. Es el material por donde se propagan las ondas del sonido. Existen diversos medios y, de acuerdo al mismo, las ondas presentan una velocidad de propagación. En la siguiente tabla presentamos los diversos medios y la velocidad en que se propagan las ondas por los mismos. Receptor. Es quien percibe las vibraciones, en este caso el oído, quien transmite las vibraciones al cerebro. Sabemos que el sonido se produce por la vibración de partículas. A cada una de estas vibraciones se le llama Hertz, su nombre dado por el alemán Heinrich Rudolf Hertz, ya que descubrió la forma de producir y detectar ondas electromagnéticas. La frecuencia aproximada en la que se propaga esta onda oscila entre 20 y 20.000 Hz. La frecuencia es definida como el número de veces que aparece, sucede o realiza una cosa durante un periodo o espacio determinado. En el caso del sonido, la frecuencia es el número de vibraciones u oscilaciones de onda completa que se efectúan en un segundo. Anteriormente hemos mencionado que la frecuencia del sonido oscila entre 20 y 20.000 Hz. Estas son las frecuencias en las que el sonido es audible. Características del sonido. El sonido se transmite por un medio material, sólido, líquido o gaseoso, pero nunca en el vacío, gracias a que en el vacío no hay partículas por donde las vibraciones se puedan transmitir. Y dentro de sus características dentro de las características del sonido se encuentra la ya antes mencionada frecuencia, la cual es la cantidad de vibraciones exitosas por segundo que efectúa la fuente del sonido y que se transmite en las ondas. Amplitud. Se relaciona con el volumen y la intensidad y tiene que ver con la cantidad de energía transmitida en las ondas. Longitud de onda. Es la distancia que recorre una onda en un periodo determinado de tiempo. Potencia acústica. Es la cantidad de energía emitida en las ondas por unidad de tiempo determinada. Y el espectro de frecuencia, la cual es la distribución de la energía acústica en las diversas ondas que componen el sonido. Propiedades del sonido. Altura o tono. De acuerdo a su frecuencia, los sonidos se dividen en agudos o alta frecuencia, medio, frecuencia media, grave o bajas frecuencias. Duración. Es el tiempo durante el cual el sonido vibra. Pueden existir sonidos largos, cortos y muy cortos. La intensidad es la cantidad de energía contenida en un sonido, es decir, su fuerza, que tiene que ver con su amplitud y su potencia acústica. Se miden en decibelios y distingue entre sonidos fuertes y débiles. El timbre
Es el atributo que nos permite diferenciar dos sonidos con igual sonoridad, altura y duración. Se puede decir que el timbre es una característica de cada sonido. Para entender mejor el sonido, debemos saber qué es una onda, ya que las vibraciones del sonido se propagan en forma de esta. Una onda, en física, es una prolongación de una perturbación de alguna propiedad de un medio. Por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, que se propaga a través del espacio transportando energía. Ahora les hablaremos de lo que son los elementos de una onda, los cuales son la cresta, el cual es el punto más alto de la amplitud o punto máximo de saturación de la onda, el periodo, el cual es el tiempo que tarda la onda de ir de un punto de máxima amplitud al siguiente. Amplitud es la distancia vertical entre una cresta y el punto medio de la onda. También entre los elementos de una onda está la frecuencia, que es el número de veces que se repite una vibración mediante un periodo determinado, el valle, que es el punto más bajo de una onda, y la longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas. Ahora mencionaremos los fenómenos ondulatorios. Todas las ondas tienen un comportamiento común bajo un número de situaciones estándar. A esto se le llama fenómenos ondulatorios. Las ondas pueden experimentar los siguientes: difracción, efecto Doppler, interferencia, reflexión, refracción y onda de choque. Difracción consiste en el curvado y espaciado de las ondas cuando encuentran un obstáculo o al atravesar una rendija. Efecto Doppler se produce en ondas sonoras cuando en un centro emisor se mueve rápido en el espacio y el receptor percibe un cambio en la frecuencia de la onda que genera el sonido, pero este cambio de frecuencia percibido es solo aparente. Reflexión. La reflexión es aquel cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en la superficie de separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio inicial. Ejemplos comunes son la reflexión de la luz, el sonido y las ondas en el agua. La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al entrar en un nuevo medio en el que viaja a distinta velocidad. Onda de choque. Ocurre cuando varias ondas que viajan en un medio se superponen formando un cono. El ejemplo más común de este fenómeno es el desplazamiento de los aviones. Onda estacionaria. Una onda estacionaria es aquella que permanece fija, sin propagarse a través del medio. Ya teniendo dominio sobre los conceptos anteriores, ahora le hablaremos sobre lo que es la reverberación, el cual es el fenómeno acústico de reflexión que se produce en un recinto cuando un frente de onda o campo directo incide contra las paredes, suelo y techo del mismo. El conjunto de dichas reflexiones constituye lo que se denomina como reverberante. El parámetro que permite cuantificar el grado de reverberación de una sala es llamado tiempo de reverberación, siendo el periodo de tiempo en segundos que transcurre desde que se desactiva la fuente excitadora del campo directo hasta que el nivel de presión sonora ha descendido 60 decibeles respecto de su valor inicial. El eco. El eco es un fenómeno acústico producido cuando una onda se refleja en una superficie y regresa hacia su emisor. El eco y la reverberación son fenómenos físicos que afectan a la propagación del sonido, pero también tenemos otros efectos que afectan al mismo, los cuales son: la transmisión. Cuando se produce un sonido, la vibración sonora no llega de inmediato a nuestros oídos, sino que necesita encontrar un medio para propagarse. Refracción. Cuando el sonido pasa de un medio a otro, se produce refracción, que es la desviación que sufren las ondas en dirección a su propagación. La difracción o dispersión. Si el sonido encuentra un obstáculo en su dirección, este es capaz de rodearlo y seguir. Difusión. Si la superficie donde se produce la reflexión
presenta alguna rigurosidad. La onda reflejada no solo sigue una dirección, sino que se descompone en múltiples ondas. Los tipos de sonidos son la voz, el cual es el sonido generado por el aparato fonador humano. La música es la sonoridad organizada según una formulación perceptible, coherente y significativa. Y el ruido es todo aquel sonido que es molesto e indeseado. Diferencias entre sonido y ruido. La diferencia entre sonido y ruido recae en que el sonido son vibraciones agradables y armoniosas, a lo que el oído está acostumbrado. Sin embargo, el ruido son aquellas sensaciones que para el cerebro no son agradables. Otra diferencia existente es que el sonido se presenta mediante ondas senoidales y el ruido mediante ondas coherentes de periodicidad. Precisamente esta peculiaridad es lo que produce que la sensación cerebral resulte agradable o molesta. Amigos y amigas de YouTube, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que nuestro video le haya gustado, encantado y emocionado mucho. Que le vaya muy bien en el día de hoy. Muchísimas gracias por ver nuestro video.